Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, asumiendo que el circuito de la figura está en estado estable en el tiempo t igual a 0 menos, es decir, un instante antes de 0 este circuito está en estado estable. Ya vamos a ver qué significa eso. Encuentre B en función del tiempo. Ese es este voltaje que está acá. Entonces el voltaje nos dice que encontramos el voltaje en función del tiempo de este capacitor, que hay en este capacitor. Listo. Entonces dice que por lo tanto identifiquemos la respuesta natural, la respuesta forzada, la respuesta transitoria y la respuesta de estado estable de ese voltaje, las componentes de esas componentes de ese voltaje. Listo. Y pues el punto B nos dice que repitamos, pero ahora el interruptor funciona de forma diferente. Para el punto A, este interruptor en t igual a 0 se abre. Entonces cuando t es menor que 0 está cerrado y en t igual a 0 se abre. En el punto B nos dice que está abierto antes de 0, y se cierra en 0. Entonces eso es lo que está pasando, lo que nos está diciendo ahí. Bueno, vamos a hacer primero pues el punto A. Sabemos que como hay un cambio aquí, este interruptor se abre en t igual a 0. Cuando hay un cambio va a haber una respuesta que tiene una forma exponencial. Va a haber una respuesta a ese cambio. Entonces la teoría nos dice que cuando tenemos así un circuito RC o un circuito RL, es decir, que solo tiene resistencias y un capacitor o varios capacitores que se pueden combinar y dejarse en un solo capacitor. Entonces si tenemos un capacitor y varios resistores, o un inductor y varios resistores, y pues fuentes de corriente de voltaje, pues la respuesta para cualquier corriente o para cualquier voltaje de los componentes del circuito va a ser esta respuesta. Entonces aquí podemos reemplazar por la corriente, por el voltaje, esta Y. Y esta respuesta, que es la respuesta transitoria más la respuesta de estado estable, así se llaman a cada una, es equivalente a esta respuesta, a la respuesta natural más la respuesta forzada, es equivalente. Entonces nos damos cuenta que entonces esta Y acá pues sería el voltaje en función del tiempo que necesitamos encontrar, voltaje del capacitor. Entonces esa Y sería pues el voltaje. Entonces fíjense que pues para ambos casos necesitamos hallar ese voltaje un instante después de 0 y ese voltaje cuando t tiende a infinito, es decir, cuando ha pasado mucho tiempo del cambio, cómo se comporta ese voltaje. Entonces eso es lo que vamos a analizar. Bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer tres circuitos. Entonces el primer circuito es un instante antes de 0, es decir, cuando ese interruptor está cerrado. Después un instante después de 0, cuando ya se abre ese interruptor, un instante después de que se abre ese interruptor. Y un circuito 3 es cuando ya ha pasado mucho tiempo, es decir, cuando t tiende a infinito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces fíjense que necesitamos esas dos constantes, B0 más B infinito, y también necesitamos tau. Como es un circuito RC, tau es R equivalente por C, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces comencemos con el primer circuito, que es estado estacionario justo antes del cambio. Entonces ahí nos están diciendo en el enunciado que el circuito está en estado estacionario en t igual a 0 menos, es decir, un instante antes de 0 ese circuito está en estado estacionario. Aquí el interruptor está cerrado y en estado estacionario tenemos que el capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces aquí donde está el capacitor dejamos abierto, es decir, por ahí circula cero corriente. Eso nos quiere decir. Bueno, entonces analicemos este circuito. Entonces aquí nos damos cuenta que por esta resistencia de acá no va a circular ninguna corriente. Como está abierto aquí el circuito, pues la corriente que va a circular por ahí es 0 amperios. Es decir, el voltaje ahí también va a ser 0. Por ley de Ohm, el voltaje va a ser 0 voltios ahí en esa resistencia. Por lo tanto, eso es como si ahí hubiera un cable y ya. Esa resistencia es como si no estuviera y solo fuera un cable. Entonces fíjense que solo me queda esta parte del circuito. Entonces esta corriente de la fuente se va a dividir, se va a coger y se va a dividir. Una parte de esta corriente se va para acá y otra parte para acá. Bueno, entonces sabemos que como estos dos puntos del capacitor están en paralelo con la resistencia. Fijémonos acá que está en paralelo. Si esta resistencia no existe, que no está haciendo nada y es un cable, entonces están en paralelo. Entonces como están en paralelo, entonces llamemos el voltaje acá, el voltaje B
V sub 6, voltaje en la resistencia de 6. Entonces, si encontramos ese voltaje, ese sería el voltaje de la capacitancia que necesitamos encontrar. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos ese voltaje? Con la corriente, sabiendo la corriente que se va para acá, y esa corriente pues es la que nos da esta fuente. Entonces esa corriente sería, fíjense que esa corriente pues es la que viene por acá y se baja, porque no, por allá no circula corriente. Entonces esa sería I6. Y esto, entonces para eso podemos hacer un divisor de corriente. Fíjense que tenemos una fuente con dos resistencias en paralelo. Siempre que tenemos así una fuente con dos resistencias en paralelo, podemos hacer un divisor de corriente. Entonces, ¿qué nos dice el divisor de corriente? Que la corriente que pasa por la resistencia de 6 es igual a la corriente que nos está dando la fuente por la resistencia, donde no queremos saber la corriente, dividido la suma de las dos resistencias. Eso es, esto es una fórmula del divisor de voltaje. Siempre la podemos usar cuando tenemos así una fuente corriente con dos resistencias en paralelo. Haciendo esta operación me da que 5 tercios miliamperios. Aquí los kiloohmios se cancelan con los kiloohmios y me queda en miliamperios esa corriente. Entonces ya con la corriente que baja por acá y con el voltaje y con la resistencia que digo, resistencia por corriente es igual a voltaje, pues obtengo que es 10 voltios. Ese voltaje que hay en esa resistencia, este es 10 voltios. Por lo tanto, como está en paralelo con esos dos puntos, entonces el voltaje acá también va a ser 10 voltios. El voltaje, ahí está, el voltaje en 0 menos, un instante antes de 0. Listo, sigamos. Ahora, un segundo circuito es la foto del circuito justo después del cambio. Es decir, en t igual a 0 más, un instante después de 0. ¿Por qué esto de la foto? Sabemos que en un capacitor no pueden haber cambios abruptos de voltaje. En un capacitor no pueden haber cambios abruptos de voltaje. Y eso lo explica la fórmula de un capacitor. La corriente que en función del tiempo de un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si tenemos el voltaje, lo derivamos, lo multiplicamos por la capacitancia y nos daría la corriente. Entonces, fíjense que, y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar eso, porque los capacitores no pueden tener cambios abruptos de voltaje, y es por lo siguiente. Bueno, esto es una forma de explicarla, una forma gráfica de explicarla. Entonces si nos dicen el voltaje en un capacitor se comporta de la siguiente manera. Entonces de 0 a algún tiempo es 0 voltios, luego sube con una pendiente a algún valor, se mantiene constante en ese valor y baja con una pendiente ese voltaje. Entonces así se comporta el voltaje en ese capacitor, nos dicen. Entonces nosotros podemos derivar ese capacitor y sabemos que la derivada es la pendiente de esas rectas. La derivada es la pendiente de esas rectas. Entonces aquí la derivada de acá a acá es 0 voltios. La derivada de acá a acá tiene algún valor positivo. Entonces es algún valor positivo. La derivada de acá es 0 porque es una recta horizontal, entonces la pendiente es 0. Y la pendiente de acá es una pendiente negativa, pero tiene pendiente. Nosotros sabemos que entre más empinado esté, pues la pendiente va a ser mayor. Bueno, ahora imaginémonos el caso siguiente, que ese voltaje en el capacitor es de 0 a algo, es constante, y luego tiene un cambio repentino. Pasa de 0 voltios a, por ejemplo, 10 voltios. Ese voltaje pasa a 10 voltios. Entonces hubo un cambio abrupto de voltaje. Entonces, como hubo un cambio abrupto de voltaje, pues entonces intentemos derivar ahora eso. Entonces, pues de 0 acá, pues es 0, porque la pendiente es 0. Pero sabemos que entre más empinada esté, la pendiente va a ser mayor. Entonces, cuando es totalmente vertical, es como tiende a infinito. Es decir, nos va a decir que lo que nos está diciendo es que esa corriente es infinita. La derivada va a ser infinita. Esa corriente va a ser infinita y eso no puede suceder. No podemos tener una corriente infinita. No sé, si tuviéramos corriente infinita, pues tendríamos energía infinita y eso no puede suceder. Bueno, entonces ya después de esa explicación sigamos con el ejercicio. Entonces, el circuito 2 es una foto del circuito justo después del cambio, es decir, un instante después de 0.
pues entonces como el capacitor no puede tener cambios abruptos de voltaje, un instante después tiene que seguir siendo 10 voltios ese voltaje, no puede haber un cambio abrupto, y precisamente por eso existe la exponencial, para que ese cambio no sea abrupto, sino que sea un cambio como progresivo. Listo, entonces aquí un instante después de 0, ese voltaje del capacitor sigue siendo 10 voltios. Aquí está la implicación. Listo, entonces ya tenemos este dato para nuestra respuesta completa. Y este dato que nos dice que antes de 0, cómo se comporta ese voltaje. Ahora, un circuito 3, es decir, el circuito es un circuito en estado estacionario, es el estado estacionario del circuito después del cambio. Entonces es ya cuando ha pasado mucho tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, ¿cómo se comporta ese circuito? Bueno, aquí arriba me faltó decir que ese interruptor pues ya estaba abierto, entonces ya esa resistencia no me está afectando en nada, esa resistencia pues no va a pasar corriente por ahí, el voltaje va a ser 0, entonces es como un cable colgando que lo podemos quitar. Entonces aquí es una foto del circuito justo después del cambio. A eso de foto nos referimos es porque mantenemos el voltaje en el capacitor, pero ahí ya hubo el cambio del interruptor. Después, cuando t tiende a infinito, pues ya ese interruptor está ya abierto, tampoco esa resistencia va a hacer nada ahí. Bueno, ese voltaje ya, como ha pasado mucho tiempo, pues ya no es un cambio abrupto, sino ya es un cambio de mucho tiempo. Entonces ese voltaje ya cambia, ya debe cambiar. Y eso es lo que vamos a analizar acá, cómo cambia. Entonces sabemos que como esto es un circuito, como aquí esto está abierto, entonces por aquí no va a circular corriente, el mismo análisis que hicimos allá arriba. Entonces no va a haber voltaje, por lo tanto eso es como un cable ahí, como si fuera un cable ahí colgando. Entonces igual, este voltaje va a ser el mismo voltaje en la resistencia de 6. Y ese voltaje, pues sabemos que la corriente, esta fuente da una corriente, esa corriente tiene dos caminos que elegir, por aquí no va a seguir porque por aquí no circula corriente, está abierto, entonces no circula por ahí, entonces circula por acá abajo, 5 miliamperios. Entonces la corriente que circula por ahí es 5 miliamperios. Entonces fíjense los signos que está cumpliendo la convención pasiva de los signos. Entonces el voltaje es resistencia por corriente. Entonces aquí los kilos se cancelan con los mili, nos queda ohmios por amperios, que es voltios, 6 por 5, 30, y es decir, cuando t tiende a infinito, ese voltaje tiende a 30 voltios, el voltaje ahí en el capacitor. Bueno, ahora con ese mismo circuito podemos hallar la resistencia equivalente. Entonces nos dice la teoría que apaguemos las fuentes independientes. Entonces, como tenemos una fuente de corriente, apagar una fuente de corriente significa quitar esa fuente y dejar ahí abierto. Entonces ahí quedan dos cables colgando por los cuales no circula corriente ni nada. Entonces se pueden quitar. Listo. Entonces la resistencia equivalente es entre los puntos donde estaba el capacitor, entre este punto y este punto, la resistencia vista por estos dos puntos. Entonces fíjense que esas dos resistencias están en serie, se tocan en este punto. Entonces, hago el serie de esas dos resistencias, que es 6 más 1, 7 kilo ohmios me da esa resistencia equivalente, la resistencia vista por esos dos puntos donde estaba el capacitor. Y ya con esa resistencia equivalente puedo hallar el tau. El tau, como es un circuito RC, entonces es R equivalente por C. Entonces R equivalente encontramos que es 7 kilo ohmios. La capacitancia que nos dicen allá arriba que tiene ese capacitor es 1 microfaradio. Entonces aquí 7 me da 7 milisegundos. Kilo por micro es 1000 y ohmios por faradio segundo. Listo, entonces ya tenemos todos los datos para armar nuestras respuestas completas o nuestras respuestas parciales, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, los datos obtenidos son el voltaje en 0 menos, es decir, un instante antes de 0, que es 10 voltios. Bueno, este dato no entra acá, pero es importante saberlo porque un instante antes de 0, ¿qué está pasando? ¿Cómo es ese voltaje? Es decir, cuando el tiempo es menor que 0, ese voltaje, ¿cuál es? Es 10 voltios. Listo. El voltaje un instante después de 0 es 10 voltios, el voltaje cuando se tiende a infinito es 30 voltios y el tau es 7 milisegundos. Entonces fíjense que ya encontramos todas las constantes. Entonces ya podemos reemplazar. Entonces reemplazamos aquí 10 menos 30 me da menos 20 y E a la menos T sobre tau, que es 7 milisegundos. Listo. Ahí ya está la respuesta transitoria. La respuesta de estado estable, que es esta de acá, es 30 voltios, es el voltaje cuando T tiende a infinito.
la respuesta natural, que es B0 más, que nos dio 10 voltios, por E a la menos T sobre tau, que nos dio 7 milisegundos. Y pues ya la respuesta forzada, que es simplemente reemplazar. Entonces ya tenemos todas las respuestas, pero bueno, queremos saber la respuesta completa. Entonces, por ejemplo, sabemos que es equivalente a cualquiera de las dos que usemos. Entonces, sumemos la respuesta transitoria y la respuesta de estado estable. Es decir, estas dos sumémoslas. Entonces, esta y esta. Entonces, la sumo y ya me da la respuesta completa. Es decir, cómo se comporta ese voltaje en función del tiempo de ese capacitor. Entonces, el voltaje para T mayor que 0 más, mayor o igual que 0 más, se comporta de esta forma. Por ejemplo, nosotros podemos meter aquí, no sé, cualquier tiempo, 10 milisegundos. Entonces, si metemos 10 milisegundos, pues esta función me da el voltaje a los 10 milisegundos, el voltaje de ese capacitor a los 10 milisegundos. Y también sabemos que en vez de 0 menos, un instante antes de 0, ese voltaje es 10 voltios. Entonces, cuando el tiempo es menor o igual que 0 menos, un instante antes de 0 es 10 voltios. Es decir, si decimos no a los menos 10 milisegundos, ese voltaje ¿cuánto es? 10 voltios. Esto es un poco ideal, pero si lo vemos así como funciones, pues sería así. Ahora, bueno, grafiquemos esa respuesta. Entonces, si graficamos esa respuesta, pues acá el Y de la gráfica me simboliza el voltaje y el X me está simbolizando el tiempo. Entonces, pongo estas funciones. Cuando T es mayor que 0, pues se comporta así, la respuesta completa, y cuando T es menor que 0, pues 10 voltios. Entonces aquí está, ese voltaje es 10 voltios, cuando T es menor que 0, fíjense que no hay un cambio abrupto de voltaje, como nos damos cuenta el cambio es progresivo, un instante después de 0 pues sigue siendo 10, y va cambiando progresivamente, y tiende a 30, que eso es lo que nos está diciendo el dato que encontramos. Fíjense, cuando B tiende a infinito, acá, cuando B tiende a infinito, es decir, ya cuando ha pasado mucho tiempo, ¿a qué tiende ese voltaje? Pues a 30 voltios, y ahí eso es lo que nos está diciendo la gráfica, tiende a 30 voltios, y esta es la respuesta exponencial. Y ya ese sería todo el ejercicio. Bueno, sería la parte A. Este ejercicio como quedó muy largo, la parte B estará en otro video que puedes encontrar al final de este video en las recomendaciones, o puedes buscar en las listas de reproducción del canal. Eso sería todo.